¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase de lengua y literatura correspondiente al primer parcial del primer quimestre. Quien les habla, Mr. Gary Espinosa, estará a cargo del tema de hoy. El día de hoy, jóvenes, vamos a conocer qué es un relato mitológico. Vamos a aprender sobre este maravilloso tema. Observamos una imagen de guerreros que están luchando. Básicamente, un relato mitológico proviene de la palabra mito. ¿Y qué quiere decir la palabra mito? Bueno, tiene varias definiciones. El término mito puede ser entendido de varias maneras. Una de ellas se refiere al uso coloquial de esta palabra como sinónimo de ilusión, invención o ficción. Es decir, que la palabra mito la usamos para calificar algo como falso, como que no existe o algo que está equivocado. Otro término también se utiliza como un adjetivo para referirse a personajes o hechos sobresalientes. Por ejemplo, Don Evaristo es un personaje mítico del Teatro Nacional. Don Evaristo, como sabrán, es un personaje de procedencia quiteña. Este personaje fue creado para hacer conciencia sobre ciertos temas de la realidad. Entonces, como este personaje no existe, por eso se menciona que es un personaje mítico. Otra definición que le damos a la palabra mito, es las narraciones creadas por diversos pueblos del mundo, es decir, por medio de los cuales se da explicación a fenómenos naturales o acontecimientos relacionados con los dioses y sus héroes, que es aquí donde va a empezar el tema del día de hoy. Ahora sí, adentrémonos a lo que es un relato mitológico. Un relato mitológico consiste en la narración de los hechos fantásticos ligados a la cultura y la religión, poseyendo un significado sagrado. Estos relatos mitológicos vienen desde tiempos muy antiguos, en donde todas estas creencias o estas leyendas se plasmaban en un relato escrito. Es por esto que el día de hoy nosotros conocemos este tipo de relatos. Observamos una imagen. Este personaje que observamos en la imagen es un personaje mitológico creado por una cultura griega. Este personaje se llama Poseidón. En la mitología griega, Poseidón era el rey de los mares y los océanos, y él era el provocante de crear grandes terremotos y tsunamis. Cuenta la historia que él fue devorado al nacer por su padre Cronos y fue salvado por su hermano Zeus. Lógicamente que esta historia es falsa, es un mito creado y que ha pasado de generación en generación. Una historia muy conocida en la mitología griega. Ahora vamos a indagar los mitos como historias sagradas. Los mitos que cuentan el origen de algo, por ejemplo, el universo, de un territorio, una especie vegetal o un comportamiento humano, pertenecen a una cultura específica, para la cual son historias sagradas. Estos relatos se los conoce como mitología y a su vez forman parte de creencias religiosas de un pueblo o cultura. Como lo mencioné anteriormente, han pasado de generación en generación. Los personajes de estos mitos son seres sobrenaturales, seres que tienen poderes fantásticos. Lógicamente son seres que no existen. Allí tenemos una imagen, un claro ejemplo de diversos dioses griegos. Tenemos allí dioses muy conocidos, como por ejemplo el que acabamos de ver, Poseidón, que era el rey de los mares, Zeus, que era el rey del rayo. Tenemos allí a la diosa del amor, que era Afrodita. Tenemos también al dios de la guerra, que era Ares, que supuestamente incitaba a la violencia, y cada nación que entraba en guerra era porque Ares así lo quería.
También tenemos a Hades, el rey del inframundo, del infierno, que también ha pasado de generación en generación. Entonces, estos son diversos dioses que se han ido creando con el pasar de los años y que han formado parte de diversos relatos mitológicos increíbles. Tenemos también la mitología griega, la mitología más sorprendente, mitología que ha pasado por muchas generaciones y que todos nosotros la conocemos, no solamente aquí, sino en diversas partes del mundo. Esta mitología griega está formada por un conjunto de relatos, cuyo origen se remonta a la antigua Grecia. Este conjunto de relatos no constituyen una religión, pero sí un reflejo de ciertas creencias de los antiguos griegos, como lo ven allí, creencias. Son ideas que se dieron estas personas para crear estos personajes, dándole una significación o un motivo por el cual sucedían diversos eventos. Estos relatos de transmisión oral, es decir, que empezaron de conversaciones entre varias personas, fueron plasmados en textos escritos por diversos poetas. Las fuentes literarias más antiguas conocidas, los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, que son poemas muy conocidos, se centran en sucesos en torno a la guerra de Troya. Dos poemas casi del contemporáneo Homero, que es el autor de dichos poemas. Y allí tenemos la portada de la Ilíada de Homero. Esta obra, la Ilíada, básicamente es una epopeya griega atribuida por el poeta Homero. Consta de 15.693 versos y todos esos versos fueron divididos por diversos editores en 24 cantos o rapsodias que vienen a ser como capítulos. Tenemos la portada de otra de las obras de Homero, que en este caso es la Odisea, un poema griego que consta de 10.000 versos divididos en 24 cantos. Son poemas, son relatos espectaculares donde van narrando la historia de muchos dioses y esta historia, cada vez que va avanzando la trama, nos va atrapando más y más.